Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Bueno, pues ahí estuvo. Llevamos crecimiento económico, PIB o GDP, inflación. ¿Cuál es nuestra siguiente variable, Poncho? Employment. Empleo. ¿Por qué es importante el empleo en una economía, ya sea en México o en Estados Unidos? Pues porque un empleo, o bueno, más bien la tasa de empleos es un referente de cómo está la economía. Si la economía va bien, a las empresas les va bien. Y recuerden que las empresas en México dan el 90% de los empleos. Entonces, el empleo es un indicador muy importante. En Estados Unidos, Poncho, fíjate que se mide empleo y desempleo. En México creo que se mide más el desempleo. Correcto. ¿No? Ahora, el dato del empleo, querido notas, pareciera que al margen o a la sombra de los datos como el GDP o como de la inflación, vive un poquito a la sombra. Sin embargo, es un dato un poco subestimado porque es un dato que nos va a arrojar, una, bienestar en las familias, nos va a arrojar otra, que la población económicamente activa tributa y paga taxes, lo cual es un dato muy, muy importante también en estas recuperaciones, y también nos va a hablar también del nivel de seguridad. Sabemos que en una sociedad en la cual todo el mundo tiene trabajo, los niveles de inseguridad tienden a bajar. Entonces, correcto. Este dato es bastante interesante y vamos a hacer el mismo análisis. ¿Cómo fue el devenir con Obama? ¿Cómo tomó Trump? ¿Cómo entregó Trump? ¿Cómo la sufrió con la pandemia? ¿Y cómo fue que el mandato de Biden le va a entregar a Mr. Donald Trump en este segundo mandato? Entonces, vamos a ver que en el año 2010, Obama lo toma y el desempleo lo agarra en 130 más o menos. Y entonces viene un fenómeno muy, muy grueso, porque con el mandato de Obama vemos cómo se incrementa a los 135, 140 ya para el 2014 y casi se va a los 145 al final del 2016, por ahí del 2017. Sí, este fue un crecimiento sostenido, digo, Obama lo presume mucho, ¿no? De 130 millones de empleos a 145, sin considerar, este dato es sin considerar el empleo agropecuario, ¿no? Claro. Nada más haciendo esa precisión. Pero bueno, llevar de 130 a 145, pues Obama lo presumió como algo de su gestión, ¿no? Bueno, recordemos que fueron 2 gestiones, ¿no? Trump solo tuvo una, ¿no? Entonces, Trump recibe de manos de Obama ese empleo de 145, en sus 4 años lo lleva a poco más de 150, Poncho, y de repente, ¿qué pasa? Viene el fenómeno de la pandemia y hay muchísimos despidos, hay muchísima gente que pierde su chamba, que tiene que cerrar su comercio y tiene que despedir al chamán. Claro. Entonces, fue un tema bastante fuerte, pero como buenos varonautas, lo importante no es que tropieces, es cómo te recuperas. Y la verdad, pasando el fenómeno de pandemia y toda esta resaca de gente que falleció, la gente que quedó desempleada, la gente que tuvo que cerrar sus comercios, el repunte que tuvo fue pues algo destacado. Sí, y Trump, si bien obviamente no tuvo tiempo, no logró llevar el empleo a los 150 y tantos millones en los que iba con esta continuidad de Obama, ahí digamos que la curva era la misma, ¿no? Ni se aceleró ni se desaceleró hasta el golpe de la pandemia, los logra recuperar y los lleva a 143, 144 millones. No recuperó el número que traía, obviamente fue una pandemia durísima, pero el presidente Biden presume que la pendiente de su gestión es la máxima de la historia y parecería que sí, Poncho Baronatas, porque él toma los empleos en poquito más de 140 y los entrega casi en 160 millones. Entonces, este incremento pareciera que es poco, pero igual, es un solo periodo, son casi 20 millones en 4 años. La pendiente, pues sí se ve bastante empinada. Habría que meter, yo creo, Carlitos, de repente ahí un factor para deflactar un poquitín, porque recuerden que muchos de estos empleos puede también obedecer a que muchas personas tomaban 2 o incluso hasta 3 empleos para salir adelante con sus familias. Entonces, al tener 2 o 3 chambas, este número se ve un poquito sesgado, pero aún así se reconoce que una de las mejores cosas que hizo Joe Biden fue lo del empleo.
Sí, o sea, Trump lo tomó en 145 y lo entrega en 140, obviamente pandemia de por medio, pero Biden lo toma en 140 y lo lleva a 160 en esos mismos 4 años. La verdad es que, digo, aunque nuestros amigos migrantes sean como yo, que tenemos 4 trabajos diferentes, pues andamos ahí correteando la chuleta, pero eso siempre ha sido, o sea, no es algo que se haya acrecentado, entonces sí es comparable ese número, un periodo contra otro. Ahora, ese es por número de empleos, pero la tasa de desempleo, que es la que anuncia y monitoreamos continuamente en Planeta Varo, amigos, es el desempleo, ¿no? Ese es uno de los logros también de Obama. Toma la tasa de desempleo en 10%. Entendamos, varonautas, la tasa de desempleo como el porcentaje de personas de la población económica de la población que no están laborando, ¿no? Entonces Obama lo toma en un 10% y se lo entrega a Trump en debajo del 5%, ¿no? Entonces del 10 al 5. Recordemos, Obama tuvo 2 periodos. ¿Qué pasa con Trump? Mantiene la tendencia cuando toma el mandato y la lleva en esta misma línea descendente que pasaba del 10 al 5. Iba en la misma temática, iba en el mismo tenor, iba haciendo sintonía con la línea y baja del 5 casi hasta el 3, pero viene el fenómeno del confinamiento del 2020 y en marzo se le dispara hasta un 15%. Correcto. Con una recuperación también abrupta. La verdad, el fenómeno de la pandemia es algo atípico y es algo que nos viene a mover todo, ¿no? No teníamos antecedente en este sentido y lo regresa y la entrega en más o menos el 7, lo cual es destacado porque año y medio antes de entregar el mandato, pues había tenido el fenómeno del confinamiento y la tasa de desempleo se había ido hasta el 15. Pero llega Biden nuevamente, Carlitos. Sí, recordamos que Trump siempre ha sido muy amigo del sector empresarial, ¿no? Sí. Entonces él es muy pro empleos. Esto es algo que él cuida mucho o que al menos vocifera mucho. Y Biden recibe este número y lo sigue bajando agresivamente, pero por ahí del 2022 se vuelve a estancar. Y de hecho, estos últimos reportes han crecido. De hecho, lo hemos reportado en Planeta Varo. Siempre ha salido un poquito arriba, ¿no? La estimación de desempleo de lo que tenían los analistas previsto. Y a la fecha de esta grabación se sitúa por ahí del 4.3%, ¿cierto? Correcto, querido Carlitos. Y si entregan 4.3%, pues está interesante, pero creo que todavía hay muchas cosas por hacer, sobre todo que en el mandato de Mr. Donald Trump, si logra retomar la línea que llevaba descendente de cuando tomó su primer mandato y lo logra llevar a niveles del 3, del 2 punto y cacho, creo que podría incluso poder pelear por una reelección, porque este dato del desempleo es vital, porque toda la gente tomó mucha conciencia de la importancia del empleo con el tema de la pandemia. Algo interesante, amigos, es que Trump recibe el empleo casi en el mismo nivel en el que lo recibe de Obama. Entonces, correcto, si lo logró llevar casi al 3%, pues veremos qué hace en este segundo mandato. Recordemos que una de las políticas muy agresivas de Trump es la parte migratoria. Entonces, si comienza a sacar gente de su país, pues es probable que el desempleo baje, porque la gente que queda pues tendrá más opciones o más posiciones que llenar. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo lo que podría ocurrir en caso de que empiece a deportar gente de forma masiva, ¿no? Correcto, mi querido Carlitos. Bueno, eso fue en cuanto a desempleo. Y empleo y desempleo, íntimamente relacionado con empleo y desempleo está el tema de los salarios. Así es, la chuleta, ¿no? Correcto. Ahora, hay porcentajes de los niveles de percepción semanal, pero también vienen ajustados por la inflación, porque sabemos que una cosa es lo que recibes, pero pues también si le quitas el fenómeno inflacionario, te da ya un nivel neto. Sí, eso no es lo mismo ganar $100 en 2010 que comenzó Obama que $10 en 2018 cuando entrega. O sea, estos datos tienen que estar ajustados por inflación para que representen el poder adquisitivo real, correcto, ¿no? Ahora, Obama estaba más o menos en niveles de los 340 cuando toma la posesión, por ahí del 2010, posición del primer mandato, recuerden que él repitió, y entrega más o menos en la zona de 350. Entonces, sí hubo un crecimiento, sí se ganaba un poco más, pero también recuerden el factor que vimos, y si no, regresense para que vean cómo fue él domando la inflación. Sí, con Trump los salarios comienzan a bajar un poquito, y aquí, a pesar de la pandemia, no se ve este efecto en los salarios.
sí hubo desempleo, pero los empleos que se mantuvieron incluso llegaron casi a los $390 Correcto. por semana. Entonces este incremento fue importante. Obviamente este crecimiento en los empleos generó inflación, cosa que en México no ocurrió, Poncho. La administración anterior, del presidente anterior, comenzó a subir el salario mínimo en México de una forma sostenida y pues bastante importante. Este fue el argumento de al menos 50 años que no se hacía porque iba a generar inflación. En México no ocurrió. Sin embargo, en Estados Unidos sí podemos ver ese pico. Cuando casi llega a los $400 el salario semanal, es cuando la inflación coincide y casi toca los 9%. Correcto, mi querido Carlitos. Ahora, durante el periodo también de Biden, recuerden que este efecto, vamos a decirlo hasta el cansancio, post-confinamiento, tuvo una caída abrupta del nivel en el que lo llevó a su máximo Donald Trump. Recuerden que también hubo muchas personas que con el fenómeno de la inflación tenían que buscar 2 o 3 empleos, y al haber mayor oferta de empleo, también el nivel de oferta de pago era un poco menor. También los empresarios, Poncho, bajaban el salario, ¿no? O sea, para mantener más que aprovechan, a lo mejor sí, no sabemos, pero para mantener las plazas, muchos empresarios decían, bueno, te mantengo tu chamba, pero te aplico un rebajo, ¿no? Y ahí pues estaba la decisión de cada quien, ¿no? Me quedo en la misma chamba con menos sueldo o renuncio y busco otra. Sin embargo, acuérdense que una de las justificaciones era, bueno, no sales a trabajar, no gastas en transporte, no gastas en comida, pues la reducción de salario no debería impactarte tanto. Esa fue la justificación. Como dices, algunos, pues no falta el gandaya que aprovechó, algunos lo hicieron pues para mantener las plazas y no eliminarlas, ¿no? Y también tenemos que decirlo, se dice y no pasa nada. Muchas personas, cuando vieron que venía el paquete de apoyos del Trillion y que te daban un apoyo por desempleo, dijeron, ¿para qué voy a chambear si me van a dar una lana por no chambear? Entonces, sabemos cómo se cuecen las habas en todo el mundo. Entonces, mucha gente se la pasó durante todo ese periodo recibiendo el subsidio, y ya después, ya ahorita están retomando, por lo cual puede venir a compaginar con la llegada de Trump, que el siguiente dato que veamos sea de un aumento en los salarios, porque pues ya están volviendo las cosas ahora sí a la normalidad. Obviamente los subsidios pues eran a un salario más bajo, o sea, no te iban a pagar lo mismo un subsidio que un empleo en activo. Entonces también eso puede explicar que se haya bajado pues de forma importante, ¿no? De $400 a 360 en el pico más bajo de presidente Biden, el salario semanal. Correcto, $360 por semana trabajada, ¿no? Y ahora, a lo que nos truje, Chencha, ¿qué pasa en estos momentos con los mercados? ¿Cómo se lo entregan a Trump en su primer mandato? Sí. ¿Cómo lo entrega él con todo y la pandemia? ¿Cómo lo recibe Biden? ¿Cómo lo entrega Biden? ¿Y a qué retos se enfrenta de aquí para el real Mr. Donald Trump? La verdad, tomando en cuenta uno de los índices más viejos, ya para no hablarles tanto del Nasdaq y del S&P, el Dow Jones, el índice más viejo que mide el sector industrial, el crecimiento real de cómo va puro y duro, realmente Mr. Obama lo entrega en niveles de 20,000 puntos a Mr. Donald Trump cuando le entrega en su primer mandato. Entonces 20,000 puntos era una cifra muy buena, pero acaba de decir de Carlitos algo muy importante. No va a haber día que Donald Trump se despierte y no diga, voy a impulsar al sector empresarial. Donald Trump llega a niveles incluso de 30,000 previo a la pandemia. Obviamente con el fenómeno de la pandemia y el encierro cae hasta niveles de 20,000 y logra reponerse en el periodo cortito que tuvo de año y medio antes de entregarle a Biden, y lo vuelve a llevar a niveles de 30,000, que es en donde lo entrega Biden. Y siguiendo esta inercia, más el apoyo del Trillion, más pues unas buenas políticas que tuvo de una tasa impositiva más o menos regulada, Biden lleva el Dow Jones hasta los 40,000 puntos. Algo histórico. Sabemos que estamos ahorita viviendo un fenómeno de récords y que el mercado está eufórico, porque el mercado siempre va anticipando qué es lo que viene en los siguientes 6 meses. Al mercado no le ganas en anticipar el buy the rumor, sell the news,
pero creo que 40,000 se me hace una cifra histórica, digna de enmarcar para el mandato de Joe Biden. Y es importante lo que mencionas, el Dow Jones, que es el índice industrial. Si hubiéramos puesto el Nasdaq o el otro día, no, pues es que obviamente en la pandemia las tecnológicas subieron, Zoom, Nvidia, etcétera, está bien. Pero Dow Jones sí creo que es el más indicado para compararlo porque es industria, ¿no? O sea, no completamente. No es nada de que Nvidia y que las Big Four y que las FANG y que las no sé qué. Aquí sí es crecimiento, ¿no? De industria pesada, digamos, ¿no? Entonces, insisto, Trump lo recibe en 20, a pesar de la pandemia lo entrega en 30, es un crecimiento importantísimo, y Biden lo toma en 30 y lo entrega en 40. Entonces, pues creo que este índice refleja de forma adecuada los esfuerzos de cada administración. Pues Trump, a pesar de ser amigo de los empresarios, de 20 a 30 con todo y pandemia. Biden de 30 a 40 ya sin pandemia. Entonces, pues así están los datos de los mercados de, y haciendo del un Dow update, Jones. 40,000 al dato que les damos, que este dato que tenemos es el cierre obviamente trimestral, pero ahorita que acabo de checar mi teléfono estamos en 44,000, algo brutal. Sí, insisto, ahorita los mercados han estado tan bien que incluso tuvimos el primer septiembre verde positivo en más de 100 años. Eso yo lo vi primero en Planeta Bar. Exactamente, lo escucharon primero aquí, nos dijeron locos, nos dijeron que cómo íbamos contra 100 años de historia, y bueno, les dimos las razones. No somos clarividentes, sí tenemos una calabaza, pero no tenemos una bola de cristal, entonces no fue cuestión de adivinar, simplemente pusimos en la balanza la economía, los datos, etcétera, y creíamos firmemente que podíamos romper la maldición de septiembre, ¿cierto? Y se logró. Entonces, gracias a los que confiaron, y sobre todo sus carteras se los agradecen más. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está un balance económico. Lo más importante, podríamos hablar de esto horas, no es un programa político, simplemente les estamos dando los datos, los hechos, cómo recibe, cómo entrega, y pues espero vernos en 4 años para ver si continúa Trump o si no. ¿Qué ha hecho, no? En su primer, bueno, en su segundo periodo de gestión, ¿no? Él solito tiene el remedio y el trapito. Correcto. Él sabe lo que tiene que hacer. Él ya fue presidente. Él está haciendo ahorita candidateado otra vez. Ya ganó otra vez. Y fue amplio el margen de ganancia. Sí. Entonces, creo que él sabe perfectamente qué es lo que tendría que hacer, y no creo que se aparezca otra pandemia. Eso le rogamos a la vida. Pero él sabe lo que tiene que hacer y a dónde tiene que llevar los indicadores para que pueda repetir si es que las cosas le salen bien. Y yo creo que sí, como dices, él ya estuvo ahí, ya no, económicamente vamos, no lo hizo mal o tan mal. Ahí están los números que acabamos de dar, ahí están las gráficas que estaremos poniendo, y bueno, te puede caer bien o te puede caer mal un personaje, eso ya no estamos aquí para discutir eso, varonautas, Poncho, pero pues ahí está como siempre los datos verificados de fuentes oficiales, y pues a ver, se antoja un periodo de Trump difícil, ¿no? Y la verdad le están dejando la vara muy alta, los mercados están muy, muy, muy eufóricos. Sí. Creo que tiene que poner las cosas sobre la tierra. Sabemos que puede hacer uso o abuso de su capacidad mediática, que con un tuitazo nos levanta el mercado en una mala jornada, pero bueno, vamos a seguir dando ese análisis muy puntual. Mientras tanto, pues les enviamos su riñonzote Peña Nieto, ¿no, Carlitos? Y síganos escribiendo si quieren el análisis de la administración en México. También nos lo han estado pidiendo, Poncho, igual, y les damos un análisis, pero de México. Salió primero, pues, por la euforia, por todo esto, pero escríbanos si quieren ver el análisis de el primer periodo de administración de alternancia, ¿no? En México. Sí, va a estar bastante interesante, porque dándoles ahí un poquito un señuelo, sabemos que la presidenta en turno no tiene el carisma que le deja su antecesor, que fue un presidente muy, muy querido, muy, muy adorado por las masas. Ella no tiene ese carisma, puede venir con un poquito el efecto de que es como su cachorra, pero creo que tiene que ponerse más científica, aprovechando que ella es una gran científica, tiene que ponerse ahí muy atenta a las señales de los mercados, del fenómeno internacional, de que estamos en un mundo globalizado, pero vamos a hacerle un análisis frío,
con números. Sí. Y nada más es ahí de que levanten la manita y lo comenzamos a preparar. Comenten y se los preparamos de inmediato. Ojo, es un poco lo que pasó. Obama fue popular, quien ganó el primer persona de color. Lo que ustedes quieran es un poco lo que decías, ¿no? Es este personaje muy querido en México. Y Biden el presidente del pueblo, ¿no? Exactamente. Biden gana un poco de rebote porque Biden tiene el carisma de esta calabaza. Bueno, no, esta calabaza se está riendo, entonces puede ser que tenga un poco más de carisma que el presidente Biden. Biden gana por inercia, la verdad, del presidente Obama. Obama sí era un presidente muy querido por la gente. Entonces, vamos a ver si la esposa incluso fue candidateable. Claro. La verdad, una persona muy, muy, muy grata. Sí, entonces es un poco lo que pasa en México, ¿no? Un presidente muy querido por las masas, la continuidad un poco o más por inercia que por carisma propio, pero pues esperemos, ¿no? Entonces, si quieren el análisis a la luz de los datos económicos, pónganoslo ahí, les prepararemos una primer entrega y en 6 años, porque seguiremos aquí dando lata y seguiremos hablando de las elecciones, aunque no les parezca, cada que haya y lo consideremos prudente y que abone al entorno económico y financiero, lo seguiremos haciendo. Entonces en 4 años hablaremos otra vez de esta segunda gestión de Trump y en 6 años de esta segunda gestión de la alternancia en México. ¿Te parece? Correcto, Carlitos. Y pues acudiendo a la máxima de que cada persona y cada varonauta es arquitecto de su destino, sí somos arquitectos de nuestro destino, pero también albañiles del mismo. Así que vámonos a chingarle. Vámonos a darle y... Churriñoso de Peña Nieto. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.